Bueno, buenas noches, en una nueva edición del Estado de Entrevistas. Hoy estamos con Luis Águila Pietra, muchas gracias por venir. Como sabemos que tiene poco tiempo porque tiene grandes compromisos y es importante que cumpla con los compromisos, porque fundamentalmente lo que queremos es que este tema del submarino no se pueda ocultar y tapar. ¿Cuáles son las últimas informaciones? A ver, quiero que me aclare un poquito de ese tema de las cosas que están apareciendo ahora, ¿no? Esto es nueva documentación del submarino con las coordenadas en Puerto Argentino. Ahora apareció otra documentación que le habían visto unas pruebas y estaba bien 3.91 y el otro 4.35. Sí, sabemos que hay un montón de cosas que están confluyendo acá para desviar información, para tapar. Sí. ¿Cuál es la realidad? Bueno, sí, la realidad todavía no la sabemos acerca de lo que pasó. Ahora, respecto de la descripción que vos haces, es una estrategia de embarrar la cancha con el fin de ocultar la verdad. Por lo menos es mi intuición lo que me lleva a pensar esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos 5 meses pasaron demasiadas cosas, pero ninguna con el fin de esclarecer o con el fin de hacer las cosas como se deberían hacer. O sea, nosotros comprendemos que buscar un submarino implica una dificultad mayor, ¿sí? No somos ningunos trasnochados, lo entendemos. Y justamente en virtud de esa dificultad es que pedimos, exigimos, pataleamos, hacemos todo lo que hacemos para que realmente se empleen la mayor cantidad de medios necesarios para intentar cumplir con el objetivo de encontrarlo. ¿Por qué? Porque si a vos se te pierde, se me cae este teléfono acá, no necesito demasiado para encontrarlo. Pero si, usando la analogía que usó el capitán Balbi, se te pierde un cigarrillo verde en una cancha de fútbol, ¿sí? No, pero está bien. Digo, fue ponerle una desafortunada comparación, pero en realidad sirve para graficar. Entonces, ¿vos qué haces? ¿Lo buscás así a tientas? O ponés la mayor cantidad de personas, medios, y si tenés tecnología para esa búsqueda que ya es compleja en sí misma. ¿Me seguís? Entonces, lo que está haciendo el gobierno es decir, y esto es re complicado de buscar, bien, estamos de acuerdo, pero en lugar de utilizar los medios y los métodos y las personas idóneas para que esa búsqueda sea lo más efectiva posible, con resultado incierto, pero lo más efectiva posible, nosotros ninguno diría nada. De hecho, cuando en los primeros días, que igual después vimos que la cosa no fue tan así, pero cuando en los primeros días vimos que toda la comunidad internacional venía y colaboraba con la búsqueda, ¿vos me escuchaste a mí decir algo? No. Ningún familiar dijo nada. Simplemente el que habló en algún momento, por ahí habló de su angustia y demás, pero nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque entendíamos que por lo menos en apariencia, ya te repito, hoy no están así, pero por lo menos en apariencia se estaba haciendo todo lo que había que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a quejarnos, a poner el foco en determinadas cuestiones cuando vemos que no se hacen las cosas y que mayormente además lo que se hace, o en realidad lo que se dice, no es lo que se hace. ¿Sí? O no se hace en virtud de lo que se dice. ¿Me explico? El presidente dice, vamos a agotar todos los recursos que hagan falta para la búsqueda. Listo, buenísimo. ¿Dónde están todos los recursos que hacen falta? ¿Está bien? Bueno, si no lo tenemos nosotros, busquémoslo afuera, pidamos ayuda. Pidió ayuda a Rusia, así de una manera tal vez muy escueta, pero bueno, la pidió. Pero después no hubo nada más. ¿Y qué es cierto de que los rusos querían ir a otro tipo de agua? ¿Está confirmado eso? Y no, los rusos son muy herméticos. Sí. Yo intenté hablé off the record. Son muy herméticos, pero off the record también, sí, ellos querían ampliar el área de búsqueda. No es nada ridículo, si lo pensás. A ver, la búsqueda se centró en 2 puntos. Que en ese sentido estoy de acuerdo, que era el punto de la última comunicación que se supo y el punto que determinó el CTBTO, esta organización contra las pruebas nucleares, que dio
cuenta de este evento hidroacústico que podría haber sido una explosión, que podría haber sido el área San Juan. Y te lo digo en estos términos porque hoy es lo que sabemos, todo en potencial. Ahora, ¿esta señal salió 30 minutos después de la última comunicación? No, 2 horas. 2 horas 20. Después casi, de la última 2 horas y cuarto, claro. En realidad la última comunicación fue a las 7:30 de la mañana, pero después hubo otro intento de comunicación a las 8:37 por satelital, que no tuvo conexión porque tenían problemas con el servidor de internet. Pero lo que hace es que más allá de que no pudo establecer comunicación, sí estableció conexión con el satélite, entonces nos dio una ubicación de esa última llamada, ¿sí? Con un margen de error de 10 kilómetros, pero no es algo tan grande como para entablar una búsqueda. Entonces tenemos esa y tenemos, como te decía, el punto más o menos determinado del evento hidroacústico. Que fue 2 horas y cuarto exactamente después de esa última conexión. Después de las 8:30. La última fue 8:37. 2 horas de y a las 10:51 fue el evento hidroacústico. Que además hay una cierta incongruencia con la distancia, porque hay unas 30 millas de diferencia, que si el submarino navegaba 5 nudos, no podría haber recorrido esa distancia. Lo que pasa que como el centro da un margen de error, da una elipse, donde podría haber sido en cualquier lugar de esa elipse, con un epicentro que es el de mayor probabilidad, y de ese epicentro estamos hablando. Una de las cuestiones que yo creo que también abona en esto de la teoría del encubrimiento, de intentar tapar, es que el propio director del CTBTO se manifestó que había que hacer más pruebas y que había que trabajar más con todos esos datos. Pero obviamente sin un pedido concreto del gobierno no tienen por qué hacerlo, ¿sí? Bueno, nunca hubo un pedido concreto del gobierno. Lo pedimos nosotros a través del Juzgado Federal de Caleta Olivia. Ahora llegó un informe más completo hecho por software, no porque hayan hecho pruebas en el campo, ¿no? Pero por la distancia que se encuentran las boyas, no pueden dar mayores precisiones, ni de la ubicación, ni de la magnitud, ni de exactamente qué tipo de evento fue, ¿sí? Con lo cual queda en el terreno de la hipótesis, ¿no? Con cierta contundencia, porque como en la vida no hay casualidades, y estamos hablando del día que perdió contacto, de una zona muy cercana y demás, puede tener algo que ver. Lo que pasa es que después las preguntas es, si no sabemos la magnitud, no sabemos por qué fue esa explosión, y si no sabemos por qué fue, no sabemos la magnitud, no sabemos si esto la hundió, si quedó a flote, si quedó a medio agua, si siguió navegando, no siguió navegando. Son todas preguntas y no tenemos respuestas. Ahora, el ocultamiento viene de movida, porque esa señal, que acá vino la noticia que escuchó en Austria, ¿no? Y que Balbi dice que los norteamericanos le informaron, creo que el lunes, y él lo dijo el martes, 4 o 5 días más tarde. No, de lunes a miércoles. Ahora, nosotros tenemos un sonar en Tierra del Fuego, sí, y hay otro acá en Buenos Aires, sí, en Tonquist. No, en la Comisión de Ingeniería Atómica. Los sonares que buscamos, si habían detectado algo, son los que están en Tierra del Fuego, en la Antártida y en Tonquist, acá en provincia de Buenos Aires. Sí. Son sensores antisísmicos, sí, pero nunca se los consultó. Se los consultó mucho después, y como no tienen una base de datos que vayan guardando datos concretos, aparentemente quedaron perdidos ahí en la nebulosa de datos. Pero lo más importante que eso es que se basan únicamente en ese informe, allá por el 21 de noviembre más o menos, sí, para dar por terminado el SAR. Exactamente. Cuando recién llegaban todos los buques y toda la comunidad internacional a ayudarnos. Por eso yo te decía que en la apariencia
se estaba haciendo todo, pero solamente en la apariencia, porque ¿qué pasó? Durante 5 o 6 días la búsqueda empezó con buques propios, ¿sí? Y con aeronaves. El primero que se sumó fue una aeronave norteamericana que estaba en Ushuaia, supuestamente de exploración científica. Y esa primera búsqueda se hizo en superficie, ¿sí? Y nosotros pensamos que estaba todo bien hecho. Ahora mirá qué loco, ¿no? Nunca se llamó a la prefectura, nunca se le dio intervención a la prefectura para una búsqueda en superficie del submarino, nunca. Curioso, ¿no? Por más que además el jefe de la prefectura se pone a disposición del entonces jefe de la Armada, Marcelo Ruhr, para decir, acá estamos. No, no hace falta. Ya mandamos a la corbeta Espiro, ya mandamos... ¿Me explico? Tampoco se dio fehaciente comunicación, no sé si se habrá sido coloquialmente, ¿no? Pero cuando hay un SAR, un búsqueda y rescate, además se comunica por el canal 16, que es el que utiliza todo navegante, ¿no? Sí. Se hace un aviso para que cualquier navegante comercial, a vela, que fuera, si ve algo, avise. Exactamente. Bueno, sí. no hay constancias de que se haya dado ese aviso, ¿sí? Entonces, no sabemos si se dio el aviso a todo navegante. No se le dio claramente intervención a prefectura y ellos mismos dicen que la primera búsqueda fue en superficie. De hecho, despliegan a los aviones, primero el P3, P8 norteamericano, después vinieron trackers de Brasil, etcétera, para búsqueda en superficie, pero a la prefectura jamás se le dio intervención. Bueno, la prefectura no depende de Marina. No, depende del Ministerio de Seguridad. Exactamente, por eso le digo, ahí estamos hablando de que alguien le dio la orden de otro lado. No es que la Marina está encubriendo en ese caso. No, lo que pasa es que esto, hay cuestiones que son ordenadas y cuestiones que son por camaradería, ¿sí? El jefe, que lo estamos citando para declarar al jefe de la prefectura, él se pone a disposición de RUR. Y en un caso de SAR, no depende de la orden de Patricia Bullrich. Exacto. O sea, por supuesto que si Patricia Bullrich da la orden, también van a zarpar. Pero en ese contexto, ellos ya per se patrullan el mar argentino, con lo cual no hubiera implicado absolutamente la necesidad de ninguna orden específica. Exactamente, pero la no búsqueda ya abre otro programa. Bueno, de repente, de la noche a la mañana, con el evento hidroacústico, pasamos a que la búsqueda es submarina, ¿no? Y en ese momento ya se sabía que no había tecnología para una búsqueda submarina. Así todo nos vendieron que usaban el sonar acá, que hubo un contacto allá, que esto, que lo otro. Hasta que no vino el buque Atlantis norteamericano y el Yantar ruso, que vinieron en los primeros días de diciembre, ya después de que terminen con el SAR, no tuvimos elementos tecnológicos para búsqueda submarina, con lo cual nos mintieron, porque hicieron una búsqueda para la prensa, nada más. Pero eso nos estamos enterando ahora a medida que seguimos investigando acerca de la capacidad sonar de nuestros buques, etcétera, ¿no? Mucho menos hoy, que hoy, por ejemplo, hay 2 buques en la búsqueda y no solamente no tienen los sonares como corresponde, sino que tampoco, porque los rusos se llevaron el robot sumergible, incluso si detectaran algo en el fondo del mar, con los sonares que tienen, no tenemos la capacidad de bajar para ir a ver qué es. Con lo cual siguen mintiendo respecto de que nunca se paró de buscarlos. O sea, es como yo te decía, hay forma y forma de buscar. Si yo te digo, vos me decís, perdí la lapicera en la cocina y yo la busco con los ojos vendados acá, claramente, por más que te diga, no, pero estoy buscando, Y bueno, sí, pero entonces lo único que queda claro, a ver, hoy, a más de 5 meses de la desaparición, lo único que está claro es que hay mentira y de ocultamiento. Y se pusieron a investigar por qué. Y bueno, es lo que le pregunté al ministro el lunes. Por supuesto me contestó con una evasiva, solamente fue a los efectos de dejarlo en evidencia. Yo creo que hay también impericia, yo también creo que hay incompetencia, se juntan. Pero sí, la gran pregunta es por qué. Una de las cosas que sabemos es la enorme desidia
respecto del mantenimiento que tenía el submarino, que va de la mano con cuestiones presupuestarias, ¿sí? Y va de la mano también con cuestiones de afán político, tal vez, de particularmente el jefe de comando de adiestramiento, que tenía intenciones de llegar a la jefatura de la Armada. Entonces había como una urgencia de demostrar el poderío que podemos tener, lo que podemos hacer. Por eso sacó toda la flota al mar para el ejercicio del hundimiento del buque Somellera, con una actitud provocadora, haciéndolo allá a unas millas de la Isla de los Estados, ¿no? Esto es, de alguna manera, por más que se lo haya comunicado al gobierno isleño y demás, yo creo que es una provocación. Lo que no digo es que la desaparición tenga relación directa con eso. Yo creo que tiene más relación con que no aparezca el cuerpo del delito que con cuestiones de si aparece el cuerpo del delito empiezan todas las preguntas. Si aparece el cuerpo del delito empiezan las respuestas, sí, porque sí, hoy estamos llenos de preguntas. Sí, no da respuestas, sí. Ese es el tema, que no tiene que aparecer. Y la frutilla del postre es la fantochada de la contratación directa que anunció el ministro el lunes y que comunicó públicamente el pliego el día martes. ¿El venezolano? No, que no pasa por el venezolano. El venezolano tiene su histrionismo, pero tiene una empresa que responde. Sí. La cuestión es que él, por el ministro Aguad, y es por eso que hoy salimos con tanta fuerza a pedir su renuncia. Digo, como detonante, ¿no? Como detonante de una sumatoria de muchísimas cosas. Pero el pliego que se publicó no tiene nada que ver con las promesas que hizo el ministro. Primero el ministro dijo, quédese tranquilo, que no hay problema de presupuesto, está perfecto, listo. Quédese tranquilos, que en esta semana ya se firma, por la pasada. No pasó, el lunes dijo, necesitamos unos días solamente para que quede prolija la cuestión legal. Bueno, está bien. Al día siguiente sale este pliego. Este pliego, te lo digo así a grandes rasgos, ¿no? Abre la apertura de ofertas a partir del 26 de abril y por 60 días. Estamos todos locos. Y por 60 días cuando la ley exige como mínimo 40 días. ¿Sí? O sea, ni siquiera se atuvo al mínimo que le permite la ley. ¿Está bien? Primer punto. Lo que significa es lo siguiente, que hasta el 26 de abril ningún oferente puede presentar su pliego. Pero lo peor de todo no es que tengamos que esperar unos días más. Lo peor de todo es que se cierra el 26 de junio. Y vos sabés muy bien que hasta que no se cierre la recepción de oferta, no se puede tomar ninguna decisión. Porque después vos venís y decís, no, pero si yo tenía una oferta para dar y le iba a presentar el 25, 2 meses sin búsqueda. ¿Cómo contratamos antes? No se puede. 2 meses sin búsqueda. No, 2 meses en esto. Después del 26 de junio, si hay más de una oferta, van a tener que analizar cuál es la mejor oferta. Y se meten una para amarrar la cancha, pero se queda maduro. No, pará, lo más lindo viene después. Con lo cual, mínimo, tenemos 30 días más después del 26 de junio para que se resuelva cuál es la mejor oferta y para elaborar el contrato. ¿Sí? Si se firma el contrato, ya tanto Marino, el venezolano, como otras empresas, yo he hablado con Ocean Infinity, con Phoenix, son empresas muy serias, todas. Necesitan mínimo 3 semanas a un mes de alistamiento y traer las cosas. ¿Sí? Lo que nos lleva a que estamos hablando de junio, julio, hasta agosto, fines de agosto, si tenemos mucha suerte. Pero acá ahora viene lo más divertido. Divertido entre comillas, pues no me causa ninguna gracia. ¿Sabes cómo se abrió la oferta? Nacional. Bueno. Y
dentro del decreto 1302. ¿Cuál es el decreto 1302? Significa que los oferentes tienen que ser proveedores del Estado, o sea, tienen que estar inscritos como proveedores del Estado. ¿Y dice rubro qué proveedor del Estado tenés? Primero, no existe. No, obviamente, claro. Ya sabemos que nadie en el país está en condiciones. Segundo, que un ejemplo, sea el venezolano, sea Ocean Infinity, sea que sea, tiene dos opciones. O hacer en tiempo récord todos los papeles que significan ser proveedor de Estado, o sea, inscripción a FIP, etcétera, con todo lo que eso implica, que yo no creo que alcancen 60 días para hacer todo eso. No, probablemente no. O, aparte te embarra la cancha, o, que es lo que yo me olfateo y tengo nariz para olfatear, o van a tener que sí o sí asociarse con un proveedor del Estado Nacional. Y ahí es donde empiezan los negociados. Claro. ¿Me entendés? Es una tomada de pelo completa. Es una cargada, se nos rió en la cara, se nos ríe en la cara y nos trata de estúpidos, además. Y perdóname por usar esta palabra. No solamente acá. A ustedes, a 40 millones de personas. Por supuesto. Por eso lo estamos poniendo en evidencia y queremos que el presidente, si de verdad quiere lo que dice que quiere, tiene que sacar urgente, primero sacar al ministro, porque claramente no tiene lo que tiene que tener para renunciar. Entonces el presidente lo primero que tiene que hacer es sacarlo mínimo por incompetente, mínimo, además de todos los delitos que yo le imputé cuando lo denuncié, ¿no? Pero mínimo por incompetente y por no cumplir con las premisas que él mismo le dio, ¿no? Yo, digamos, vamos a confiar en el presidente, es decir, pensar que realmente lo que dijo es lo que quiere. Bueno, su ministro no está haciendo las cosas para hacerlo quedar bien a él. Entonces lo primero que tiene que hacer es correrlo. Y en el mismo momento firmar un DNU, que se firman tantos, por tantas cosas, firmar un DNU para contratar. Directamente. ¿A qué quiere? Si le gusta Marino, si le gusta Ocean Infinity, si le gusta Phoenix, a mí no me importa. Yo lo dije en aquel momento, yo empezamos con esto en diciembre y lo sigo diciendo. Yo no me caso con nadie, yo lo que quiero es encontrar a mi hijo y es lo que queremos todos los familiares, encontrar a nuestros seres queridos. No nos importa cuál es la mejor empresa, o sea, que eso lo vean los que saben, ¿sí? Pero que lo contrate por DNU, como contrató, por ejemplo, a la empresa de aviación que le alquiló el avión con el que fue a Rusia a $17.000 la hora. ¿Sí? No tengo bien claro exactamente cuántas horas de vuelo fueron, pero en total fueron alrededor de 50 horas de vuelo a $17.000, hace la cuenta, estamos hablando de aproximadamente 3 millones y pico de dólares. En el fondo no les interesa. No les interesa. Ellos vinieron a Argentina, eso me lo dijo un dirigente radical en octubre ante las elecciones. Tipo que en su momento abrazó la cosa Cambiemos y ahora muy amargado me dice, mira, esta gente vinieron para dos cosas. Para cerrar un montón de negocios de ellos y abrocharse a la Argentina, y para cerrar todas las causas judiciales que los comprometen. Vinieron para eso. Y no le interesa, no es que sean insensibles, no les interesa absolutamente nada. Y vos tenés un ministro que es un inútil, que estuvo ahí, no sabe absolutamente nada de esto, que puso como heredera a una mujer que es novia de él, que es una oscura concejal de Córdoba, que antes de eso tenía el cargo de ministro de Comunicaciones, que además que lo puso ahí para que le arregle el problema del correo, claro. Y que puso a trabajar al hijo, al yerno, el cargo del ARSAT, y el yerno reconoció que no sabía nada de telecomunicaciones, y con eso termino. Aguad fue interventor en Corrientes con De la Rúa junto con Mestre, y los correntinos todavía están esperando que le devuelvan los $80 millones que se llevaron. Sí. Bueno, esa es la gente con la que están tratando ustedes. Ya lo sé. Y si nos remontamos más atrás y a la historia oscura de Aguad en Córdoba, ni hablar. Y bueno, de hecho, nosotros estamos todo el tiempo con los teléfonos pinchados, interviniéndonos, por ejemplo, en redes sociales, atacándonos a través de los famosos trolls y demás. Y bueno, y algunas veces con amenazas directas, ¿sí? Porque es con la gente que lidiamos, pero como yo se lo dije el otro día en la cara, porque se lo pude decir en la cara, a mí nada me va a parar, me va a tener que matar, porque todo lo demás no me va a parar.
Y este es el cuadro de situación. Bueno, ya bastante nefasto. Te tenés que ir, terminamos. Sí. Lo último te pregunto, nada más en 5 segundos. ¿La jueza está trabajando bien? ¿Las presiones que puede tener, cómo es? Bueno, sí, yo creo que está como abogado también. Sí, por eso te digo, yo entiendo que está trabajando muy bien, nosotros estamos muy pendientes, yo no me he perdido una declaración testimonial, con todo el esfuerzo que eso implica, de viajar a Caleta Olivia, etcétera. De hecho, el lunes volé de Caleta Olivia, llegué al Congreso y el martes 4 de la mañana estaba tomando el avión de vuelta porque el martes declaraba otro testigo. Yo creo que la presencia es muy importante porque por un lado un apoyo hacia ella y por otro lado es plantar banderas y decir, bueno, acá estamos y vamos a ir hasta el fondo. Por eso también es muy importante por lo menos yo lo entiendo así, el atacar en todos los frentes, porque tenemos el frente judicial sobre la causa de la desaparición allá en Caleta Olivia, tenemos la comisión bicameral del Congreso recientemente configurada, donde creo que el poder sentar al ministro de Defensa ahí a darnos explicaciones a todos es un gran logro, que la jueza no lo pudo lograr porque usó sus atributos como ministro de la Nación para declarar por escrito. Un escrito que si te lo muestro te reís. ¿Por qué? Porque por un lado muy escueto y por otro lado hipertécnico, que no condice con su forma de expresarse, ¿no? Claramente no lo escribió él. Entonces, sentarlo ahí es muy importante. Ahora va a venir el canciller Faure también a la comisión bicameral a explicar algunas cosas. Yo creo que puede jugar un rol muy importante la comisión bicameral. Y después, como te decía, yo lo denuncio directamente al ministro en el juzgado federal, en realidad en Comodoro Pi, y tocó en sorteo del juzgado federal número 9 a cargo del doctor Rodríguez, de 4 delitos que entiendo que están debidamente probados. Él tendrá que hacer su labor, que son encubrimiento, abandono de persona, que se configuró más de una vez, incumplimiento obviamente de los deberes del funcionario público y traición a la patria. Traición a la patria en virtud de ese documento que vos te referiste en un primer momento, que ubicaba como zona de operaciones las Islas Malvinas. No hay pruebas de que el submarino efectivamente haya estado ahí, de hecho las ubicaciones que dan... Por eso lo presentó Peña. Claro, la ubicación que da la telefonía satelital lo ponen fuera, pero al presentar el jefe de gabinete ese documento, hacerlo público, claro, ¿sí? Y esto por supuesto provino del Ministerio de Defensa, y como te decía, y establecer que las Malvinas y las aguas controladas por los británicos son parte de un área de operaciones, no solamente del submarino San Juan, sino de la Armada Argentina, cualquier país lo hubiera interpretado como un acto de guerra. Yo creo que Gran Bretaña no lo interpretó así porque hasta Gran Bretaña sabe de la inoperancia del ministro de Defensa y sabe que eso seguramente fue un error, ¿sí? Pero tranquilamente nos podía haber puesto en esa situación o en un gravísimo conflicto diplomático. ¿Está claro? Entonces por eso entiendo que cuando un funcionario público comete una barbaridad como esa, es traición a la patria. Vamos a ver qué dice el juez. Y lo último antes de esto, así, cortito. La situación de los parientes, ¿no? De los familiares, sobre todo las viudas, porque bueno, vos o algún otro padre por ahí tiene su propio trabajo, pero las viudas, ¿cobraron 10.000 pesos seguro? No cobraron nada todavía. ¿Pero recobró 10.000 pesos? No. Mirá, yo te explico esto. Hay un proceso legal inevitable, que esto va más allá de lo que uno puede querer o no, incluso hasta de lo que el gobierno puede querer o no. El Código Civil y Comercial es muy claro. Cuando hay una desaparición de persona, en casos específicos de terremoto, naufragio, etcétera, tienen que pasar 6 meses antes de poder solicitar la presunción de fallecimiento. Pero es un trámite judicial. Después de que pasen los 6 meses, o sea, después del 15 de mayo, individualmente el familiar que quiera, porque esto no es obligatorio, salvo que el presidente se arroje la potestad de hacerlo por decreto presidencial, lo cual creo que sería gravísimo, ¿sí? Entonces cada familiar
va a decidir en qué momento quiere que a su ser querido lo declaren muerto. Para eso va a tener que presentarse ante un juez y pedir la presunción de fallecimiento, que obviamente es un escrito dando los fundamentos del porqué y acompañando la documentación que corresponde. Y después el juez, en un juicio que es sumarísimo, ¿qué significa? Es un juicio rápido, pero que puede llevar 3 meses o 4 tranquilamente, va a sentenciar si fulano está muerto y va a ordenar al registro de las personas que realice el certificado de función correspondiente. Recién ahí se podrá cobrar algún seguro, o se podrá cobrar alguna indemnización, o se podrá tramitar pensiones, o por ejemplo iniciar un juicio al Estado por daños, perjuicios, lo que fuera. Recién ahí. Y esto tengo que hacerte muy claro. Hasta ese entonces, hasta que el juez sentencie, estamos hablando de desaparecidos. ¿Sí? Sí. Como son desaparecidos, les tienen que seguir pagando el sueldo todos los meses, como si todavía estuvieran trabajando. Hasta ahora es lo que está pasando. ¿Sí? La Armada está pagando los sueldos todos los meses. Lo que pasa es que después, como vos bien explicabas, somos 44 familias, con realidades distintas, exacto, con situaciones diferentes, viviendo en distintos lugares. Entonces hay algunos que están más apremiados que otros, porque por ejemplo, muchos tripulantes, especialmente los suboficiales, cobran un sueldo bajo, relativamente. Creo que el sueldo era de, no sé si 17, 18 mil pesos. Entonces la mayoría tenían además otros trabajitos. Algunos trabajaban de electricista hogareño, hacían otras changas, ¿no? Entonces un poco eso sostenía el ingreso familiar. Cosa que por supuesto eso no lo tienen más, no tienen ni las changas, no tienen ni los premios, ni las horas extras, porque por ejemplo ellos cada vez que hacían una navegación cobraban un premio, claro, igual fue muy menor, pero digo, son todas cosas que suman cuando ellos estaban en actividad y ahora no suman, cobran el sueldo. Nada más. ¿Sí? Entonces eso obviamente que trastoca, si sumamos, no nos vamos a hablar ahora de política económica, pero si sumamos todo lo que significa vivir hoy en día en la Argentina, es un tema complejo. Y sí, obviamente hay muchas mujeres que además tienen chiquitos y realmente se les está haciendo muy difícil todo, más allá de lo sentimental, de lo emocional, encima de lo material económico. Bueno, te dejo que tenés que irte. Pero al hermano de Maldonado le pagaron 200.000 pesos por mes. Sí, y a la abogada le dieron 300.000 pesos. Yo no voy a opinar al respecto. Yo lo único que te puedo asegurar que, como se lo dije también el otro día en la cara al ministro, cuando decía que todos los familiares estábamos recibiendo ayuda económica, le digo, a mí, y no me desmintió porque es cierto, no me dio ni un centavo, ni me ofrecieron un centavo, ni pedí un centavo. ¿Sí? La verdad, yo de lo que no sé, prefiero no opinar. Entonces no sé qué pasó con Maldonado, me solidarizo con la familia porque lo que yo planteo que a ella le dieron un subsidio. Porque a Santiago se murió y independientemente de su lucha, su protesta, no tenía por qué morirse. No, lo que yo planteo, la diferencia de cómo a uno lo asiste y a otros no. Ahí solamente de ese punto de vista planteo yo. Bueno. ¿Qué decirte? Terminamos. Te agradezco haber venido. Por favor. Y nos veremos en otro momento. Gracias por invitarme, estoy cuando quieras.